Tiro libre peligrosísimo para el Indio. No quiere empatar Guaraní. ¿Será o no el empate? Le va a pegar a Domínguez. Romaña, allí cerquita. Bautista paraba en la media luna. Domínguez que no toma distancia. Ojo por izquierda con Benítez. Domínguez le va a entrar. Tiro libre, Domínguez. Hoy es lunes, ayer fue domingo, hoy es Domínguez, Cecilio de tiro libre, suavecito por arriba, una jugada espectacular, un tiro libre maravilloso, suavecito, no tomó distancia, dio un pasito para atrás y de cachetada la pelota por arriba, dibujó en el aire una parábola fantástica y los ojos de la noche se desbordan de asombro. Ahí fue este tiro libre de Domínguez, impecable, pide disculpas y en esta noche de lunes, si así van a ser todos los lunes, que sea eternamente lunes. Domínguez y un golazo, Cerro 1, Guaraní 1, lo empata el Indio, lo empata con un golazo Cecilio Domínguez, 20 minutos del segundo tiempo. Y es mágico, realmente talento puro, pero también tiene una inteligencia, una viveza de canchita. No pasa todo por la pegada, porque uno dice que bien le pegó con la justeza, un toque sutil por encima de la barrera. Es de canchita lo que hizo, dio un paso atrás, Martínez todavía no se acomodaba. Arrancó antes, a destiempo Martínez, porque Cecilio Domínguez no le dio tiempo del retroceso. El movimiento normal que uno hace de ir para atrás y pegarle, no lo hizo Cecilio, viveza pura, le pegó encima de la barrera, golazo de Cecilio Domínguez para el empate de Guaraní. Guaraní de limpio estirpe.